En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan hoy. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y es un placer darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de la cápsula informativa sobre expectativas de crecimiento económico correspondiente al mes de junio 2025. Estas cápsulas mensuales son el resultado de la alianza estratégica entre Acción Nacional Incomex y Banco Base, con el objetivo de brindar una perspectiva actualizada del entorno macroeconómico nacional, así como los factores que influyen en la toma de decisiones financieras y comerciales en sus empresas. En esta ocasión, contamos con la participación del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, que nos compartirá los indicadores económicos más relevantes al cierre del primer semestre de este año. Recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A de Zoom. Sin más preámbulos, cedemos la voz al licenciado Fernando Castellanos. Bienvenido, Fernando. Adelante. Tal? Muy buenos días a todos por allá. Muchas gracias por la presentación y bueno, comenzamos de una vez. Déjame comparto pantalla. Listo, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, expectativas económicas de este mes, ¿no? Pues hemos estado viendo un poco los miedos o pequeños comentarios, ¿no? Sobre que México podría estar yéndose a recesión. Y bueno, para eso primero hay que empezar con, pues bueno, ¿qué es una recesión, no? Es la caída generalizada de la actividad económica que se refleja en varios meses en el empleo. Las ventas al mayoreo, el menudeo y la actividad industrial, ¿no? Esto es más o menos como la definición de lo que es una recesión. Muchos hemos, pues, escuchado, ¿no? Esta regla de dedo de 2 semestres consecutivos de caídas trimestrales en el PIB es una recesión, que normalmente es cierto, pero no es la regla como oficial. Entonces, bueno, tenemos que encontrar que una recesión tiene estas tres características: duración, profundidad y generalización. Y bueno, ¿qué recesiones han sucedido en México? La última fuertemente fue la del 2019. Esto lo saca la IMEF, el Comité de Fecha de Ciclos Económicos del IMEF. Ha identificado 6 periodos de recesión, que son estos que pongo aquí en pantalla, en donde, bueno, obviamente se destaca la caída del crecimiento económico, pero muchas veces no es tan profunda como suele pensarse, ¿no? En una recesión. Podemos ver el caso del 2002, perdón, del 2000 al 2002, en donde inclusive hubo un crecimiento en el PIB en el segundo trimestre de 0,62% y aún así la IMEF ha considerado que México estaba en recesión. ¿Por qué? Porque, bueno, las caídas fueron profundas y fueron de larga duración, ¿no? En ese caso duró 6 trimestres en los que hubo contracciones en las actividades económicas. Por otro lado, bueno, por ejemplo, tenemos la del 2018, en donde hubo un trimestre en donde la caída fue muy grande, de 6,18%. Y bueno, ni se diga en el 2019, que muchos se lo atribuyen a la pandemia, pero esto no es el caso. Si pueden ver, empezó desde el segundo trimestre del 2019 la recesión. Y obviamente la última caída, la del quinto trimestre, fue obviamente por el inicio de la pandemia. Y bueno, ¿qué datos tenemos ahorita? Porque pues obviamente escuchamos que el PIB ahí medio se está salvando, ¿no? Puede estar creciendo ligeramente, pero ¿estamos en una recesión? Ah, bueno, esto es lo que les comentaba. El crecimiento anual del PIB en rojo muestra el desempeño concentrado en las recesiones. Pueden ver, normalmente es como una caída muy, muy fuerte, pero no suele ser también lo habitual, como sucedió en el año 2000, 2002, en donde, bueno, la caída no fue mucha y la IMED lo considera como una recesión. Y bueno, comenzamos con el indicador cíclico. Estos indicadores, bueno, muestran cómo funciona la actividad económica y cómo se espera que esté en el mediano plazo. Como pueden ver, caídas constantes mensuales.
lo que hace pensar obviamente que la actividad económica no está bien y que podamos llegar a una recesión. Este indicador coincidente ya liga más de 2 años consecutivos con caídas, mientras casi 2 años consecutivos con caídas, mientras el indicador adelantado, que este ve ahora sí en el mediano plazo, ya desde mayo del año pasado comenzó a mostrar caídas mensuales y ahorita en abril volvió a caer, ¿no? Ya ligando los 12 meses consecutivos de caídas. Esto, bueno, puede ser un pequeño indicador de que, oye, pues la actividad económica no está bien y no se espera que vaya a estar bien en el mediano plazo. ¿Cómo le ha ido al PIB? Bueno, primero, pues como les comentaba, el PIB está rozando el nivel del 0%. En el cuarto trimestre del 2024 sí tuvimos una contracción del 0,7%, pero el crecimiento anual todavía se encuentra ahí en la línea del cero, ¿no? Pues pueden ver, creció 0,6% a crecimiento anual. El trimestral fue de solamente 0,2%. Entonces, esto obviamente pues está como que, oye, pues sí, o sea, no estamos en recesión, pero estamos tampoco creciendo, ¿no? Entonces, oye, que esto cómo puede funcionar para el segundo trimestre. Por actividad económica, obviamente podemos ver que las actividades primarias fueron las que salvaron al PIB de no contraerse, creciendo 7,84% en el trimestre, mientras que las secundarias y terciarias, pues no, se contrajeron. Y esto, bueno, obviamente las primarias es un componente que suele ser muy volátil. Como pueden ver estas líneas amarillas, cómo se mueven. Entonces, por ejemplo, si esta actividad en el segundo trimestre la vemos para abajo y estas se mantienen igual, habrá contracción en el PIB. Y bueno, ¿qué otros indicadores nos dicen que no estamos tan bien como podamos pensar, ¿no? Y bueno, una es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que ha habido ahí un poco de debate sobre qué tan eficiente pudiera ser esta encuesta, porque bueno, ahorita les enseñamos otra, sobre todo este que viene, bueno, oye, pues no ha ido tan mal. De hecho, si podemos ver, en abril del 2024, la tasa de desempleo estaba en 2,66 y ahorita está en 2,59. Estamos abajo de lo que sucede en 2024. Entonces significa que el empleo va bien porque la actividad económica está cayendo, ¿no? Bueno, esto lo podemos ver en las diferencias entre el ENOE, que fue la que vimos, y el IMSS actual, ¿no? Como pueden ver, siempre el ENOE normalmente suele ser por encima, pero no siempre. Entonces, en el IMSS, en el 2024, menos de cerca de 200,000 posiciones laborales creadas, muy diferenciadas al ENOE, que está por encima de las 400,000. De hecho, en el IMSS, ahorita los empleos creados en los primeros 5 meses del año, si podemos ver en 2025, prácticamente no se han creado empleos comparado con los años anteriores. De hecho, o sea, si podemos decir, no, pues es que estos empleos fueron los recuperados por la pandemia y por eso sobra mucho. Sí, pero si nos vamos atrás, antes de la pandemia, teníamos un promedio por encima de los 300,000 empleos en estos primeros 5 del año. Y ahora, 2025, solamente 133,000 empleos se han creados en este año, lo que puede decir, lo que ahí se puede observar que obviamente el empleo no está bien, a comparación de lo que nos dice el ENOE, en donde obviamente la población ocupada ha ido creciendo, eh, la tasa de desempleo ha bajado, la tasa de participación también ha bajado un poco, pero bueno, eso no, de hecho la tasa de subocupación, vean, o sea, de 7,44 a 6,89. La ENOE dice que el empleo está con todo, ¿no? Pero los datos más duros, como son los del IMSS, porque literal estos datos son qué empresas son las que están, qué empresas listaron un empleado, ok, aquí están, ¿no? Y eso a nivel nacional. Entonces, esto aquí podemos ver que el empleo está mal. El empleo, de hecho, el crecimiento anual ya estamos al borde de tener caídas anuales, algo que, como pueden ver, la última vez que pasó fue en la pandemia. Y de hecho no pasa. O sea, como pueden ver, si se acuerdan que en el 2019 hablamos de que empezó una recesión, ¿no? Sobre todo en el segundo trimestre, vean, o sea, el crecimiento anual estaba ligeramente por debajo del 2%. Ahorita tenemos un crecimiento de 0,10%. Y se observaba obviamente cómo el crecimiento en el empleo iba cayendo. Esto obviamente refleja de que el empleo no está bien y que obviamente tiene una afectación en la actividad económica. Patrones registrados ante el IMSS, también la variación anual. Vean cómo sigue cayendo. De hecho, una caída todavía mayor que la del 2020. Aquí esta fue la caída y acá ya tenemos caídas a tasas anuales. Y bueno,
Otro componente importante, obviamente, del PIB es el consumo. En Estados Unidos, de hecho, es lo más importante. Aquí tenemos las exportaciones, que son importantes y que, bueno, ahorita vamos a hablar de ellas, de prácticamente por qué México se ha salvado de no estar en recesión. Pero bueno, el consumo reflejan los datos, obviamente, ya llegamos a 6 meses consecutivos de caídas en el consumo. Esto obviamente afecta en el PIB, ¿no? Recordemos que el PIB se calcula con el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos importaciones, las exportaciones netas, ¿no? Entonces el consumo es un factor obviamente importante. El crecimiento económico es afectado por el consumo. En Estados Unidos se refleja completamente. Aquí vemos que no tanto, pero obviamente estos indicadores muestran cómo en el 2024, o sea, prácticamente el consumo súper bien, ¿no? Creciendo a una tasa normal y a partir de octubre ya como que se empezó a reflejarse ese deterioro en el consumo y obviamente ahorita son 5 meses al hilo. De hecho, en el 2025, como pueden observar, no, el consumo no ha crecido. Es un deterioro completamente en el consumo. Ahora vamos a comenzar un poco con las encuestas, ¿no? Empresas comerciales, ¿cómo se encuentran, no? Porque pues obviamente el consumo dice algo, no es un indicador, pero esto ya es una encuesta. ¿Cuál es la variación anual? Terrenos negativos. El suministro, negativo, completamente, inclusive todavía mayor que el de 2024. Y bueno, ¿qué es un factor que le afecta mucho al consumo? Obviamente las remesas, ¿no? Las remesas tienen un factor muy, muy importante en la economía mexicana. No sé si se acuerdan que bueno, todavía está el riesgo de que se imponga este impuesto sobre las remesas en Estados Unidos y ya vean todos los disturbios y todas las cosas que hubo solo por ese 5%. ¿Por qué? Porque es algo que sí afecta a la economía del mexicano promedio. Entonces, obviamente, una caída en las remesas va a tener un reflejo negativo en la economía mexicana. Y bueno, este es el crecimiento mensual ajustado por estacionalidad. Recordemos, esto es muy importante porque usualmente las remesas tienen como que varias variaciones dependiendo de que fue, obviamente, Semana Santa o fue Navidad, ¿no? O fue cuando pagan el aguinaldo. Entonces, las remesas suelen crecer en esos meses y otros meses suelen ser menores. Aquí esto es ajustado por estacionalidad, entonces todos los meses prácticamente son iguales. Y pues sí, ¿no? Ya ligan 3 meses consecutivos a la baja, variación mensual de las remesas, y eso va a pegar negativamente, ya sea en el corto plazo. Bueno, ya lo vimos obviamente en el consumo cómo está pegando, pero va a seguir pegando porque no se ve que este crecimiento repunte, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Obviamente la gente eh, pues mexicana o en general la gente que tiene los familiares allá ya no quiere trabajar por el miedo, entonces está mandando menos dinero. De hecho, pudiera estar trabajando, pero puede que ya no quieran estar mandando dinero por ese miedo de que se lo van a imponer un impuesto o que no va a llegar porque ahora Estados Unidos está checando todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo, junto obviamente también en Estados Unidos tampoco no van también las cosas, el crecimiento económico ha estado también bajo, entonces eso obviamente afecta a todos los trabajadores, no solamente a los estadounidenses, obviamente también a los mexicanos. Entonces, hay como mil cosas en las que podemos decir de que las remesas no parece que van a seguir creciendo y pues eso obviamente afectará negativamente a la economía mexicana. De hecho, como pueden ver, crecimiento anual de las remesas, esto no suele suceder. Las remesas normalmente suelen tener crecimientos positivos, crecimiento anual, y bueno, en abril tuvimos una caída que, que no se había visto desde la pandemia, ¿no? Y bueno, la versión del poder de compra, esto muy importante, tuvimos una pequeña caída en estos años por el tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio, pues obviamente estuvo muy, muy por debajo de lo que se había esperado. Llegamos a niveles de 16 pesos por dólar. Entonces el poder de compra obviamente afectaba a las remesas. Pero esto cambió a partir de junio, ¿no? Recordemos que el tipo de cambio se volvió a disparar a los 19, 20 pesos por dólar. Y aún así, esto pues como que sí ayudaba, pero ahorita ya no tanto, ¿no? Y recordemos que obviamente el tipo de cambio esté bajando. De hecho, lo tengo por aquí. El tipo de cambio sigue bajando. Ya hemos estado por debajo de los niveles de 19 pesos por dólar y obviamente eso no le ayuda a las remesas en el poder de compra aquí en México.
Pues otro factor negativo para las remesas, sobre todo el poder de compra, que al final de cuentas pues es lo importante, ¿no? ¿Qué tanto efecto pudiera tener aquí pues, el peso mexicano, ¿no? Porque aquí usamos peso mexicano. Obviamente los mexicanos a la hora de recibir dólares hacen el tipo de cambio y cada vez si el tipo de cambio es menor, pues van a tener menos peso. Y bueno, las exportaciones. Esto es prácticamente lo que ha estado salvando al PIB de México. Tenemos datos de hasta abril. Como pueden ver, todavía las exportaciones manufactureras muestran un crecimiento de 5,76% respecto al periodo anterior, o sea, este mismo año. La automotriz sí le está afectando todo esto de los aranceles y el resto todavía tiene 11,63%. Recordemos que las exportaciones es lo que más influye en el PIB aquí en México. Entonces, esto pues obviamente genera como que ese pequeño optimismo de que, bueno, al menos si México no está consumiendo, pues al menos el extranjero sí, entonces, bueno, eso nos ayuda, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tampoco está tan bien, entonces eso pudiera afectar a las exportaciones en el segundo trimestre. Hasta ahorita parece que todo va normal. Recordemos que todavía hay aranceles, las aranceles no parecen que se vayan a cambiar en el corto plazo, al menos no quitarlos a cero como estaban antes. Va a ir un poco la tendencia a la baja, ¿no? Van a empezar, ahorita salieron notas que el aluminio pudiera, el acero pudiera tener unas pequeñas, pues, participación, ¿no? De decir, oye, pues no, el aluminio puede que tanto nivel, este sí entra con arancel, el otro nivel. Entonces, eso más que todo va a ir sucediendo, sobre todo con el gobierno del Trump. Obviamente, Trump ya sabe que tiene el poder de la mano en esa parte. Trump va a decir, oye, ¿quieres que te quite los aranceles? Dame algo a cambio, ¿no? Que en este caso yo creo que México pues lo que requiere es obviamente la seguridad en su frontera. Pero bueno, este es tema de otro lado. Por lo pronto, las exportaciones, como les comentaba, han estado salvando al PIB un poco. El crecimiento 4,47% es un crecimiento sólido. No estamos viendo niveles de acá, pero bueno, estos niveles fueron post pandemia. Obviamente estos iban a crecer demasiado, pero un crecimiento de entre 4 y 5% es un crecimiento bien, sobre todo la ponderación que tienen las exportaciones en el PIB es alto. Entonces, esto ayuda a que el PIB no se contraiga, ¿no? Y bueno, ¿por qué les mostraba el tipo de cambio? También por el hecho de que vean, o sea, no porque la economía parece en México esté mal, pues el de tipo de cambio se va a comportar mal, ¿no? Ahorita mucho de la afectación del tipo de cambio ha sido por el carry trade, ah, que lo tengo por acá. Aquí está, el carry trade, ¿no? Esto es la diferencia entre la tasa de interés en México y la tasa de interés en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no han bajado la tasa, pero pues, sigue siendo muy baja comparado con la de México. La diferencia es muy, muy alta y esto son lo que sucede con el carry trade. Obviamente ayudar al tipo de cambio mexicano, al menos que haya cosas que pasen a nivel global, como pasó ahorita con la guerra en Irán e Israel, que afectó al tipo de cambio. Como pueden ver, dio un pequeño salto. O sea, estaba como que esta tendencia hacia la baja, ¿no? Ya habíamos pasado en los niveles de 19 que tardó un poco en romper, pero luego sucedió esto de Irán y dio este salto, ¿no? Pero ahorita ya al parecer con lo que sucedió en Irán e Israel ya parece que haya terminado. Trump les dijo de que ya hagan las paces, hagan una tregua, pudiera otra vez comenzar otra vez esta tendencia a la baja del tipo de cambio, por lo mismo de que en estos factores de carry trade. También tenemos esta investigación, ¿no? De que qué tanto puede Estados Unidos sustituir las importaciones desde México. El índice de complejidad económica, las primeras 30 posiciones, México está en el lugar 17. Pero vean, ¿cuántos países de aquí son de economías emergentes? Singapur, pues más o menos, sí, Suiza, Japón, Taiwán podría ser, pero Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, todos estos son economías avanzadas. Entonces, obviamente los costos son diferentes y bueno, el índice de complejidad económica muestra que México, a pesar de ser una economía emergente, tiene complejidad económica en lo que exporta. De hecho, como pueden ver, México, ¿qué es lo que más produce? ¿Qué es lo que más importa? Perdón, vehículos, maquinaria industrial y equipo de maquinaria eléctrica. ¿Con quién compite directamente? Con Alemania y Japón. Países que tienen alta complejidad económica y obviamente altos costos. Entonces, Estados Unidos
no va a decidir, las empresas en Estados Unidos no van a decir, oye, pues nos vamos de México, que está un poco más barato, nos vamos a Alemania con alta complejidad económica y altos costos para poner nuestras plantas allá, ¿no? Sobre todo la diferencia entre, eh, pues obviamente los costos, los inventarios. Esto perjudica obviamente a Estados Unidos, decir, oye, pues sí, me tienes una super arancel aquí a México, pero ¿a dónde me voy? O sea, no me puedo ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque estos países no se dedican a eso. De hecho, y también si se va a Estados Unidos, los costos serían altísimos. Aquí está el costo logístico y la complejidad económico. Como pueden ver, México nos ubica entre las economías de mayor complejidad económica, pero también la de menor costo de transporte. Obviamente estamos aquí al lado de Estados Unidos. Como pueden ver, el costo logístico, somos el tercer, cuarto país. Normalmente ahí estamos peleándonos con Suiza y Singapur sobre el costo logístico. Tenemos un muy bajo costo logístico aquí en México y eso obviamente las empresas en Estados Unidos lo aprovechan. Y bueno, para terminar, también las reglas del TEMEC, de que en Estados Unidos no se puede salir nada más porque sí, tienen que ir al Congreso y todo eso, y eso también obviamente ayuda a México. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos, no? Para terminar, Estados Unidos tiene el poder de negociación muy, muy alto. Vean el porcentaje del PIB explicado por las exportaciones de bienes de en general. Como les había comentado, el 26,73%. Eso es lo que explica el PIB de México, solamente las exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, obviamente, si Estados Unidos decide, ¿sabes qué? México, tú ya no vas a exportar, tú ya no me vas a ayudar. O sea, el 26,33%, o sea, le quitas la mitad, son el 13%, son 13 puntos porcentuales que le perjudicas al PIB. Con ese rango es la diferencia y ese rango es la importancia que tenemos, que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un riesgo muy, muy alto. México no puede empezarse a pelear con Estados Unidos, tienen que tener esa cooperación y tienen que seguir, obviamente, buscando a que pues tenga, o sea, tenga esa facilidad de exportarle a Estados Unidos como se tenía con el TMEC antes de los aranceles y ahorita aprovechar todos estos aranceles, porque al final de cuentas, como les comentaba, México tiene un bajo costo logístico. Entonces, los aranceles prácticamente son iguales en todo el mundo. Entonces, si otros países deciden, si empresas deciden de que, oye, pues me está cazando muy caro estarle exportando a Estados Unidos desde este país, oye, veo a México, que tiene un bajo costo logístico, puede venirse aquí. Eso pudiera ser una oportunidad desde México, ¿no? Y eso es lo que debería aprovechar, sobre todo viendo el riesgo que tiene con Estados Unidos. Y bueno, estos son parte de los aranceles que están anunciados ahorita mismo. Tenemos un 25% general, más el 50% de acero y aluminio, más el 25% de automóviles, camiones ligeros y autopartes. Recordemos que el contenido de, sobre todo, solamente las autopartes, no incluye el arancel y este 25% en general no incluye las exportaciones de TEMEC, de acero y aluminio y automóviles, camiones y ligeros y autopartes. ¿Esto qué significa? O sea, este 25% general no se le agrega a esto, ni lo que se exporta bajo el TEMEC. No sé si me explico. Se cuenta que, obviamente, este 50% acero y aluminio no se le agrega este 25% general. Antes sí se hacía así. Ahorita ya no se aplica desde que Trump lo mencionara, ¿no? O sea, imagínense, ahorita tendríamos un arancel del 75% al acero y aluminio que no estén bajo el TEMEC. Algo muy alto, ahorita ya se cambió eso. Y bueno, esos son los aranceles actuales, que obviamente es un riesgo para la economía mexicana. Y bueno, esto cómo pudiéramos ayudar, ¿no? Obviamente México cómo pudiera ayudarse. Aquí Estados Unidos te lo pone, ¿no? 25% general, libre de arancel, exportaciones del TEMEC. No, ¿qué tienes que hacer? Que esté bajo los criterios de TEMEC. Eso es lo principal que debe México estar preocupado para decir, oye, quiero seguir exportando a Estados Unidos, ya vi la importancia que tiene exportar a Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? Empezar con cumplir el TEMEC. Pero bueno, vean cómo hemos bajado el cumplimiento. No se pueden ver aquí. Canadá ha estado peor, pero Canadá ha ido recuperándose. Ahorita lo pueden checar. Desde el 2020, 48,85% de las exportaciones que se envían a Estados Unidos
son parte del TMEC. Es decir, más de la mitad de lo que se exporta a Estados Unidos no cumplen con el TMEC, es decir, tienen un arancel del 25%. Entonces, ahora en el 2025, Canadá ya se ha puesto las pilas, como pueden ver, ha aumentado, pero México todavía no. México se mantiene en un rango por encima del 45%, por debajo del 50%, y esto obviamente no le va a ayudar para que se le quite ese arancel, ¿no? Estados Unidos, Trump dijo específicamente, ok, está bien, tenemos el TMEC, pero cúmplanlo, ¿no? Para poder tener para poder ser libre de arancel. Y México, bueno, parece que las empresas se están tardando. Esperemos que puedan aumentar ese porcentaje para que, pues, obviamente les ayuden a ellos mismos. Y bueno, el cumplimiento del tema con el tema de automotriz, como pueden ver, muchos vehículos sí entran, cumplen con el TMEC, mientras que otros no, pero bueno, la mayoría sí. Entonces, al menos en esas partes, México sí se encuentra bien. Y bueno, ya para terminar, nada más les quería mostrar el arancel efectivo de ahorita cómo se encuentra en los 35 países que más importan, que más exportan hacia Estados Unidos. Como pueden ver, China pues todavía a los pobres los tienen bien altos. Pero bueno, México se encuentra un poco más abajo de la mitad, 14,24%. Eso pues pudiera ser bueno, recordemos lo de los costos logísticos, en donde obviamente, oye, pues si estás comparando el arancel de estos que están muy altos, ¿no? Y aparte ves que su costo logístico también está alto, pues obviamente vas a buscar uno que tenga un arancel más bajo y que aparte pues tenga bajo costo logístico, como es México. Entonces eso podría ser una oportunidad que pudiera aprovechar México. Obviamente necesitamos infraestructura, necesitamos muchas otras cosas, un buen panorama económico, algo que pues México ahorita actualmente no tiene, pero bueno, es algo que se pudiera aprovechar un poco en el corto mediano plazo, sobre todo en este periodo de Trump, donde parece ser que los aranceles van a continuar así. Y bueno, sería todo. Cierro con esto. Gracias, Fernando. Por ahí pregunto, en el índice de complejidad económica se ha desactualizado. ¿Cuál será el vigente? Sí, pues no lo tenemos actualizado, la verdad, pero yo creo que, a ver, déjame pongo otra vez la... no hay todavía los datos. Los datos los obtenemos del Harvard Atlas. Es donde ellos lo obtienen y todavía no están actualizados. Los tenemos desde el 2023. Digo, no ha de haber ha cambiado mucho. Si se dan cuenta, pues cómo ha estado la economía global entre el 2023 y 2024 no ha estado tan diferente. Entonces, prácticamente yo creo que se mantendría igual, sobre todo a final del 2024. Ahorita con 2025, o sea, no creo que haya mucho cambio. O sea, al final de cuentas es una complejidad económica, al menos que un país que no esté tan desarrollado o ya haya invertido millones y millones de dólares este último año para, no sé, empezar a exportar o empezar a producir cosas que antes no se hacían. Sobre todo, bueno, podría ser por la parte de, por ejemplo, la inteligencia artificial, algo que ahorita mismo pues es como que lo que está de moda, lo que pudiera llevarse la economía del futuro. Entonces, si un país empezó a invertir mucho, mucho en eso, pudiera verse reflejado en la complejidad económica y pudiera haber subido, obviamente, en ese indicador, pero pues todavía no tenemos esos datos, lamentablemente. Fernando, ¿alguna recomendación en particular para las empresas en cuanto a Sobre todo inversión, en que en cuanto a inversión, en cuanto a contratación, exportación? mm, pues así como tú digas, una recomendación de contratación, pues seguir buscando, obviamente, si exportan hacia Estados Unidos, seguir buscando los métodos para entrar bajo los criterios del TEMEC, ¿no? Yo sé que pudiera no ser tan fácil, los criterios son muy altos, pero un poco como que la investigación de o sea, cómo pudieran mis exportaciones entrar bajo los criterios del TEMEC. Hay muchos indicadores, muchos cláusulas, ¿no? Con la que se debe de hacer y obviamente buscar cómo eso pues te pudiera beneficiar, ¿no? Hacer esa comparativa costo-beneficio de que, oye, pues estoy pagando un arancel, pudiera ser mejor que estar pagándole acá más para poder entrar bajo el criterio del TEMEC. Eso podría ser una recomendación que haría. Buenos días, ¿cuál es tu opinión con respecto a la economía de México? ¿Le va a afectar los problemas de Estados Unidos, el alza de los aranceles? Sin duda le va a afectar. Los aranceles, ahorita mismo como están, yo creo que podría ser una oportunidad para México, porque los aranceles son a nivel global. O sea, si fueran directamente atacados a México, obviamente, pues ahí sí no se le puede hacer nada. México pues tendría la negativa de eso, o sea,
Pero esto lo vimos hace varios años, sobre todo cuando Trump, en el periodo de Trump, con los aranceles del acero y aluminio. Los aranceles del acero y aluminio eran igual para todo el mundo. ¿Y qué pasó? México empezó a exportar más acero y aluminio hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque teníamos bajos costos logísticos. Las empresas en otras partes del mundo dijeron, no, pues nos vamos para México, empezamos a exportar más de acá, a pesar de que tengamos el mismo arancel. ¿Por qué? Porque ya me está costando mucho. Entonces nos venimos por acá. Entonces eso pudiera ser una oportunidad para México, sobre todo en el tema de los aranceles, aprovecharse esa parte. Pero bueno, por otro lado, la economía en Estados Unidos tampoco está tan bien. El empleo, ahorita no, no tuve chance de ponérselos, pero el empleo en Estados Unidos no está tan bien. Están contratando menos de 150,000 personas por mes, y eso obviamente no es bueno para que la economía siga creciendo como está acostumbrado Estados Unidos, por encima del 2%. Ahorita la expectativa que tenemos es de un crecimiento de 1,2% para este año, en el 2025. Y eso obviamente afecta a México, ¿no? O sea, si Estados Unidos no está consumiendo allá adentro, menos van a estar consumiendo cosas que vienen de otros lados. Sobre todo también la parte también de los trabajadores que tienen allá, pues mexicanos, ¿no? Que envían dinero también. O sea, no podemos competir. Los mexicanos allá ahorita están pues sufriendo, ¿no? Por las dos partes. Oye, el empleo está mal y aparte me están buscando o tengo ese miedo, ¿no? Porque pues muchas veces no puede ser así, pero está ese miedo de que probablemente me vayan a deportar, y eso obviamente está afectando a que no quieran mandar dinero o simplemente no estén buscando trabajo, no estén trabajando. Y eso, como vimos, tiene una afectación durísimo en las remesas, que pues en el mediano plazo también va a tener una afectación en el consumo aquí en México. Y la inversión, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cómo la ven ustedes? Digo, la inversión aquí en México, ¿cómo la ven ustedes para proyectos nuevos, empresas nuevas o expansión? Pues no se ve muy bien. O sea, comparado con años recientes, 2023, las inversiones han caído. Ese panorama de incertidumbre en México también obviamente afecta a nivel global, sobre todo con temas como la reforma del Poder Judicial, que fue oída muy a nivel global. Eso obviamente perjudica a querer que empresas vengan a invertir a México, y pues no, o sea, no se ve un buen panorama en el ámbito sobre todo de la inversión. Ok. Y bueno, también porque pues, las tasas de interés siguen altas. O sea, eso Claro. también hay que tomarse en cuenta. No están tan baratas, y pues eso al final, o sea, podría estar un año, pero ya son varios años con estas altas tasas de interés. Ok. Y lo último, una perspectiva sobre el tipo de cambio a futuro. A futuro, si se mantiene así, obviamente sin guerras en Medio Oriente, sin guerras en Ucrania, si pues una política más que todo, o sea, que no se vea un panorama riesgoso aquí en México, el tipo de cambio va a seguir a la baja, sobre todo por esto del carry trade. Podríamos estar tocando los niveles de 18,50 pesos por dólar, inclusive 18,20 pesos por dólar. Si continúa este panorama así como estamos actualmente. Todo esto por los beneficios, obviamente, del carry trade. La tasa en Estados Unidos, pues es baja comparado con México. Se siguen quejando de que la tasa es muy alta, pero es baja comparado con México. Y aparte, si la inflación ayuda en Estados Unidos en estos 2 meses, que yo creo que van a ser cruciales, sobre todo para ver qué efectos de los aranceles tienen en Estados Unidos. Si la inflación ayuda en ver que los precios no fueron impactados tantos por los aranceles, Estados Unidos va a comenzar a recortar la tasa mucho más rápido, y eso todavía pudiera ayudar más al tipo de cambio. Ok. ¿Alguna recomendación final, Fernando, ya para cerrar? No, no. Eh, no, la verdad es que no. Digo, Eh, está muy cambiante, ¿verdad? Yo creo que no hay que comprometerse ahorita. no, claro que no, sobre todo que, oye, pues sí, según hay paz ahorita entre Israel e Irán, pero mañana pudiera estar en una bomba de no sé quién, de no sé dónde, y otra vez, empezó otra Sí, vez. de un hilo, ¿verdad? Finalmente. Muy bien. Sí. Muchas Ujú. gracias, Fernando. Con eso llegamos al final de la transmisión. Les agradecemos mucho su participación y los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y canales de comunicación para enterarse de los próximos eventos, así como de información relevante para su cumplimiento. También les recordamos seguir nuestro podcast de Radio Incomex, donde cada semana publicamos un nuevo episodio con contenido útil y actualizado. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Castellanos y a Banco Base por acompañarnos en esta edición. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Fernando, nuevamente. Saludos. Gracias, saludos, buenos días.